Hola, estamos con Prudencio Esojo para la recolección de historias de vida. Si haces el favor de presentarte. Buenos días, mi nombre es Prudencio Esojo Alonso. Nací el 2 de octubre de 1953 en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, y desde los 11 años estoy aquí en Barcelona y en estos momentos al frente del hogar extremeño de nuestra ciudad condal. ¿Qué recuerdas de la época en la que te viniste, de cuando emigraste? Pues muchas cosas, pero precisamente todas reconvertidas últimamente, porque mi vida se fracciona en dos. Me traen, porque yo evidentemente con 11 añitos a Cataluña no me vengo solo, y emigramos con mis padres gracias a la buena acogida y el cariño de una hermana y un cuñado que se hicieron cargo de nosotros tres en un lejano año 1964. Me vine con 11 años, dejé esos amiguitos de la infancia allí, y hasta que no hubo una situación muy especial provocada por mi señora, que intentó reencontrarme con ellos y lo consiguió, pues la verdad es que volví al pueblo en escasas ocasiones. Totalmente contrario que ahora, que voy con cierta frecuencia, tanto por temas laborales como por temas de ocio y de placer a mi tierra. Cuando viajas a Extremadura, ¿qué percepción tienes de Extremadura ahora? Se lo decía al alcalde de Villanueva de la Serena, que tuvo a bien aceptar la petición que le hicimos para que fuera nuestro pregonero en las pasadas fiestas de este mes de septiembre, y le decía que la percepción que tengo es de una belleza plástica impresionante, sobre todo cuando uno entra por la Nacional 5 y hay esa distinta de otras zonas de España. Yo que la recorro entera, todas tienen una belleza particular, pero uno llega a nuestra tierra y ve algo distinto, y he de reconocer que cuando uno la cruza en vertical por la Ruta de la Plata, confieso con sinceridad y con placer una cosa: renuncio en muchas ocasiones a ir por la autovía para ir desde Trujillo hasta Navalmoral de la Mata y poder pasar por el Parque Nacional de Monfragüe y hacer una paradita en el Salto del Gitano y ver un paraje que yo creo que es único en España y no sé si en el mundo también, de verdad. Nos has comentado en tu presentación que actualmente eres el presidente del Hogar Extremeño de Barcelona. ¿Cuándo empezó tu relación con el movimiento asociativo extremeño? Pues he de reconocer que es nueva, todavía incluso no se ha cumplido el ciclo de un año. Yo pertenezco como socio activo al Hogar Extremeño de Barcelona desde hace aproximadamente unos 33 años, pero mi participación era poca. No había sentido nunca la llamada de estar aquí, ni menos en un cargo directivo, y el año pasado, como consecuencia de una situación un poco difícil que atraviesa el hogar, me reclamaron unos cuantos, en la actualidad amigos, ¿no? Unos cuantos socios y compañeros. En principio renuncié, pero luego me volvieron otra vez a insistir y al final a uno le tocan la fibra de nuestra tierra y acepté. Pues prácticamente hace un año, no llega, salí electo el 2 de octubre del año pasado, con lo cual todavía no hace un año que me encuentro al frente del hogar, y ha sido un descubrimiento alegre y feliz. No dispongo de todo el tiempo que necesitaría, pero también es verdad que les dije que sería un presidente ejecutivo, pero que no estaría realmente aquí todos los días porque no puedo estarlo. Pero tienen libertad, cuento con un equipo fabuloso y entre todos estamos luchando para reavivar un poquito el Hogar Extremeño de Barcelona. ¿Qué papel crees que pueden jugar las asociaciones de extremeños en el exterior? Pues para mí fundamentales, porque en la actualidad yo creo que esto es una actividad, en todos los foros donde tenemos la oportunidad de hablar, estamos todos de acuerdo. Es una actividad que parece que esté condenada a ser finita, ¿no? Parece ser que bueno, con nuestra generación se va a acabar el interés por todo lo nuestro. Evidentemente las asociaciones deberíamos de luchar. Yo soy de los que insiste en que deberíamos de unirnos más y no atomizarnos tanto. Cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, y en una entrevista que me hicieron en el periódico Hoy de Extremadura hace 15 días, así lo dije: en el entorno de Barcelona y su cinturón laboral somos 18 entidades extremeñas.
Hay que reconocer que esto no es el año 64 ni 68 y que hoy en día pues nuestros hijos son ya catalanes, quedamos pocos y si encima los que estamos nos atomizamos va a ser difícil el poder sobrevivir en un futuro, no a corto plazo, pero sí a un medio o largo plazo. Yo creo que deberíamos de unirnos para intentar sobrevivir mejor. Y volviendo a Extremadura, y para terminar, ¿qué añoras de Extremadura cuando estás aquí? ¿Perdón? ¿Qué es lo que añoras de Extremadura? ¿Añoras algo? Sí, mi carácter ha hecho que esté muy integrado en Cataluña, mucho, y que sea un amante de la ciudad, de la gran urbe. Me da igual que sea Nueva York, Londres, Barcelona que Madrid, ¿no? Pero cuando vuelvo al pueblo tengo algunas anécdotas y recuerdo muchas cosas, ¿no? Y es estar con estos amigos con los que me he reencontrado de la infancia y estar a lo mejor charlando. Cuando hablo de mis visitas, hablo de ir desde Madrid a Sevilla, por ejemplo, y pasar un momentito por allí, saludarlos, a lo mejor incluso una tapa o una perrunilla y un café con leche, dependiendo de la hora, ¿no? Y me acuerdo que un día me dice uno de estos amigos míos, y me honro en decir su nombre, Joaquín Hidalgo, ¿no? Me dice, bueno, me marcho que tengo que ir a trabajar. Eran las 3 menos 5 y entraba a las 3. Eso en la capital es imposible. Aquí uno tiene que planificarse por la mañana, levantarse con muchísima antelación, a lo mejor no puedes volver a comer al mediodía, por supuesto no hay siesta, eso está claro. Entonces esos pequeños detalles, esa paz y esa tranquilidad que se respira en los pueblos, lo añoro. Hay momentitos que lo echo en falta, quizás también la edad no perdona y uno ya va cumpliendo años poco a poco, de verdad. Pues nada más, muchas gracias, Prudencio. Gracias a vosotros.